esfuerzo unitario de todas las organizaciones urbanas, sociales, de trabajadores, ambientales, de derechos humanos, que nos hemos dado a la tarea de organizar este gran foro por la ciudad. Agradecemos también la participación de nuestros compañeros, a un queridísimo compañero, el arquitecto Enrique Ortiz, presidente de la Coalición Internacional del Hábitat. Para nosotros, dice él que ya no es, para nosotros lo seguirá siendo por mucho tiempo más. Muchas gracias por su presencia. También está presente nuestro compañero Pablo Moctezuma, urbanista, político, historiador, investigador académico, también parte importante de este movimiento, que nos dará también, los dos nos darán una plática, una conferencia magistral para abrir este foro. Le vamos a dar la palabra al compañero urbanista Pablo Moctezuma, historiador, político, académico de la UAM, con su ponencia magistral. Gracias. Compañeros, es muy importante este esfuerzo por la unión de todas las principales organizaciones de la ciudad en defensa de nuestros derechos. Nadie nos va a regalar nuestros derechos si nosotros mismos no los arrancamos. Mi texto habla de la vulnerabilidad del derecho a la ciudad y de los derechos humanos en general en la actualidad. En el último lustro se ha buscado garantizar el reconocimiento legal y la implementación de un nuevo derecho humano, el derecho de la ciudad. Diversos grupos del movimiento urbano popular se organizaron desde el 2007 para que el gobierno del Distrito Federal reconociera la Carta de la Ciudad. En julio de 2008 se realizaron foros donde participaron organizaciones civiles y sociales, académicos, funcionarios y otros actores interesados en la temática urbana. A partir de esa fecha, más de 3,000 personas participaron en la discusión de contenidos en el Zócalo en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos. El mes de diciembre, el comité promotor instaló una carpa temática en la Feria de los Derechos Humanos y con el material reunido se inició la integración de la carta, teniendo como referente la Carta Mundial por el Derecho de la Ciudad. En febrero del 2009 se realizó un acto público en el Teatro de la Ciudad. El 28 de septiembre se entregó al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, el proyecto de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que fue firmada en julio de 2010. En la Carta se proponen medidas para lograr el pleno gozo de espacios y derechos colectivos, lo que tiene que ver con una estructura urbana adecuada. Algunas de ellas son inhibir la especulación inmobiliaria, adoptar normas para distribuir las cargas y beneficios generados por el proceso de urbanización a favor de programas sociales, generar espacios productivos y de convivencia social, apoyar la economía popular, preservar zonas de conservación y áreas boscosas, medir el impacto ambiental, económico y social de los megaproyectos, evitar los desalojos, preservar recursos naturales y culturales, rescatar el espacio público como el lugar de encuentro y conectividad, cohesión comunitaria, lúdico y de convivencia, de expresión política, reunión, asociación y manifestación. En resumen,
dar cumplimiento cabal a los derechos humanos en general y al derecho a la ciudad en particular. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, firmó la Carta del Derecho a la Ciudad. Sin embargo, su gobierno violó sistemáticamente estos preceptos en particular y los derechos humanos en general, ya que jamás se había privilegiado tanto el interés de las grandes corporaciones y los intereses de los más poderosos en detrimento de la ciudad como del año 2006 al 2012. Los megaproyectos de Ebrard se impusieron a sangre y fuego y se privatizaron los espacios y servicios públicos, grúas, parquímetros, metrobús, el cobro del agua, y se dedicaron los mejores espacios para una expansión sin precedente de Walmart, Oxxo y las megaplazas estilo a los malls gringos. Se implementó el cobro por transitar en la ciudad con el segundo piso de paga, concesionado a la empresa extranjera OHL. Se privatizaron calles, parques como alamedas y deportivos. En el caso de Azcapotzalco, la movilización popular obligó a Ebrard a echar atrás parcialmente su proyecto. Otros de sus megaproyectos fueron el Acuario de Xochimilco, la Biometrópolis en el Ajusco, la Ciudad del Conocimiento en Tlalpan, en la que donó al capital privado terrenos de la nación y ejecutó obras a pesar de la oposición de la población, la cual fue reprimida violentamente en varias ocasiones, como el 19 de octubre de 2010, en que los granaderos atacaron el plantón de vecinos opositores a la supervía, donde hubo varios heridos, y en la línea 12 del metro, donde afectaron espacios naturales, cerros, humedales, la ciénega y las chinampas de los pueblos originarios de la región. No hubo diálogo y desatendieron otras propuestas técnicas para evitar el daño ambiental, así como la destrucción de dichos humedales y el tejido de canales, con otras soluciones viables para evitar el daño a la población y al medio ambiente. Se agredió con 2,000 granaderos a la población de Tlatenco, que defendía el terreno de Terremotitla, resultando varias mujeres heridas. En los eventos fue asesinado Manuel Cadena y otro compañero. Por otro lado, el gobierno del Distrito Federal privó sistemáticamente de agua a 6,000 personas de la Sierra Santa Catarina durante semanas. Marcelo Ebrard cortó el agua de forma discriminatoria a Iztapalapa, desatendiendo el acuerdo del Consejo de Cuenca del Valle de México del 15 de abril de 2010, de la tercera reunión ordinaria para habilitar el lago Tláhuac Xico, que elimina los riesgos de inundación a las poblaciones de Tláhuac y Xochimilco, y violando el acuerdo que firmaron 6 delegados de la Ciudad de México con Ramón Aguirre el 9 de julio de 2010. Él era director general del Sistema de Aguas del Distrito Federal, para efectuar las obras hídricas necesarias al sur de la ciudad, que iban a resolver el problema de agua, acuerdo que no han cumplido. La violación al derecho a la ciudad ha sido constante. Los operativos policíacos y la criminalización de la juventud fue otra de las marcas de su gestión. El News Divine, que terminó con un saldo de 12 muertos, es el ejemplo más trágico de esa política. En la Ciudad de México comenzó la represión contra las manifestaciones, como sucedió el 26 de julio del año 2009, en contra de la marcha por Cuba, y posteriormente contra la marcha de repudio del asesinato en Oaxaca de Betty Cariño.
En la segunda jornada por el derecho a la ciudad efectuada el 31 de enero pasado del 2013, los vecinos de Joco, de Iztacalco, en oposición a los desarrollos inmobiliarios en su zona, y la Asociación Civil de Vecinos del Parque Hundido, denunciaron proyectos como el de la Ciudad Mítica, que en zonas muy densamente pobladas y sin servicios adecuados pretenden construir torres de hasta 60 pisos para departamentos de lujo, oficinas, centros comerciales, clínicas, afectando gravemente la vialidad y los servicios urbanos, violando la normatividad, los usos del suelo, permisos, con la complicidad abierta de la autoridad. Todo con el fin de maximizar las ganancias para las corporaciones privadas a costa de los recursos públicos. Ahí el colectivo Sol denunció los problemas de discriminación en espacios públicos e instituciones de salud en contra de las minorías. El compañero Jaime Reyo de la UPRES expresó el descontento con el proyecto de Miguel Ángel Mancera, que no cuenta con un proyecto transparente de ciudad, y la desafortunada asignación en instancias como el INVI y CEDUBI de funcionarios con nula experiencia pública y dedicados al negocio inmobiliario privado. Un momento en el que se exhibió de manera patética la violación de los derechos humanos en la Ciudad de México fue el 1 de diciembre del año pasado, en el que grupos de halcones vandalizaron el centro de la ciudad sin que la policía actuara contra ellos. Hay videos de esas personas que en un momento estaban dentro de las vallas junto con las policías, gozando de total impunidad, mientras que por otro lado decenas de personas y compañeros totalmente inocentes fueron encarcelados y 14 consignados, a pesar de múltiples videos que muestran que su único delito era protestar contra el nuevo gobierno, contra la imposición de Peña Nieto. Así que con el derecho a la ciudad sucede lo mismo que con los derechos humanos en general. En todo el mundo cada vez se habla más de los derechos humanos, que son reconocidos formalmente por todos los países. Sin embargo, la práctica social los contradice continuamente. Por definición, son las autoridades quienes deben crear condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos, y son estas quienes pueden violarlos, porque por lo que son las principales responsables del respeto de los mismos. Lo mismo ha de decirse del derecho a la ciudad. La violación a los derechos humanos es cosa de todos los días. En Estados Unidos, país que se autodeclara el defensor de los derechos humanos en todo el mundo, los migrantes son criminalizados y se les niega todo derecho, incluso a la vida. Y en el caso de ciudadanos que parecen migrantes y a quienes se exige documentación y pueden ser deportados por el simple hecho de parecerlo y no cargar sus papeles humanos. Y el derecho a la ciudad parece un compendio de buenas intenciones que nunca se realizan o de simples utopías. No solo hace falta enunciar los derechos humanos y divulgarlos ampliamente entre la población. Es necesario un cambio y que se establezca un sistema de relaciones económico y sociales garantizadas jurídicamente que aseguren su observancia y el disfrute de estos derechos. Los derechos humanos y el derecho a la ciudad se han establecido para ser cumplidos. No son una meta lejana a alcanzar o un compendio de buenos deseos. Son un conjunto de normas que además se encuentran reconocidas por la Constitución, por lo que impone deberes al Estado y concede facultades a las personas. Todas y cada una de las personas, por el solo hecho de ser humanos, independientemente de su cultura, religión, raza, origen nacional, lengua, posición socioeconómica, género o habilidad, tiene derechos humanos irrenunciables. Así debe ser también con el derecho a la ciudad, que tiene como referente la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.
todas las condiciones necesarias para que la gente pueda vivir y desarrollarse armónicamente en beneficio propio y de la comunidad humana, forma parte de los derechos humanos, que incluyen no solo las garantías individuales, sino también los derechos colectivos, que incluirían el derecho a la ciudad. Los derechos individuales garantizan igualdad, libertad y seguridad pública, y también los derechos políticos. La Constitución garantiza los derechos de igualdad, integridad física, libertad de pensamiento y conciencia, religión, de expresión, tránsito, reunión y asociación. También establece los derechos a la libertad, la justicia, la familia, la propiedad, la salud, vivienda, educación, cultura, nacionalidad, participación política y el derecho al trabajo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la vida con un nivel digno y con seguridad. Desgraciadamente, tales derechos permanecen en gran medida como letra muerta, reconociéndose formalmente, pero violados de las más diversas formas, reconocidas en términos abstractos, pero sin contar con reglas ni ordenamientos que los hagan efectivos. En general, la ley se viola y no existe el Estado de Derecho, sino el derecho de la fuerza. En la Ciudad de México, la fuerza del dinero. Las relaciones sociales que rigen actualmente por la ganancia, se rigen actualmente por la ganancia, las leyes del mercado, y no por el bienestar de los seres humanos. El derecho a la vivienda puede quedar asentado como un derecho humano, pero la adquisición de una vivienda para la familia va a depender fundamentalmente de la capacidad adquisitiva, el mercado inmobiliario y la situación económica por la que atraviesa el país. Si partimos de la consideración de los derechos humanos en forma integral, se puede observar que el actual sistema de relaciones humanas en el ámbito local, nacional o internacional están estructurados de tal manera que limita y niega a cada paso los derechos humanos, y en este caso el derecho a la ciudad. Para incumplir estos derechos se difunde una concepción que determina que cada quien debe saber y poder defenderse solo, que los derechos humanos son cosa de cada uno. En realidad, únicamente la sociedad puede hacer cumplir los derechos, para lo que debe organizarse de tal manera que los garantice para cada individuo. El cumplimiento de estos derechos no puede dejarse al azar, ni a las leyes del mercado, ni van a satisfacerse con el simple hecho de emitir decretos. Estos derechos que hemos reconocido y que están plasmados en el derecho por la ciudad son derechos que tenemos que conquistar organizadamente. Por eso es muy importante esta iniciativa, y es muy importante el que tomemos en nuestra propia mano la defensa de nuestros derechos y exigir al gobierno su cumplimiento, no por el hecho de que tenga una etiqueta de izquierda o de derecha nos van a cumplir estos derechos. Hay un sistema económico, el sistema neoliberal, que es el que impera en México, y este sistema va en contra sistemáticamente de todos nuestros derechos. Por eso hacen falta cambios profundos, cambios de fondo, hace falta una transformación de México y un cambio de régimen para que esos derechos a la ciudad sean efectivos y todos los disfrutemos. Muchas gracias. Le agradecemos al compañero Pablo Moctezuma. Le vamos a dar la palabra también al compañero arquitecto Enrique Ortiz. Nada más se encuentran también compañeros del colectivo Pueblo Unido Gente Sin Techo Iztapalapa. Están también los compañeros de Unión de Juristas de México. Se encuentra el Comité de Lucha Popular Azcatl, Azcapotzalco, Organización Social y Vecinal. Y también, bueno, se encuentra ya Omar Enrique Ametar, primer secretario agregado de Asuntos Sindicales de Venezuela, que va a ser ponente en esta mesa de reforma política. Le damos la palabra al compañero Enrique y posteriormente pasaremos a la instalación ya de cada una de las mesas. Gracias.
Buenos días y ante todo pues quiero felicitarles por este esfuerzo de reunirse nuevamente las organizaciones, de sumar esfuerzos, porque es la única manera de tener visibilidad, de que nos puedan hacer caso, de que podamos incidir realmente a partir de lo que hemos experimentado por tantos años. Hay muchas experiencias, miles de experiencias transformadoras en este país, invisibles todas, desarticuladas todas. Tenemos que hacer un esfuerzo de aliarnos, de fortalecer esta experiencia para poder tener la fuerza de incidir realmente en los cambios que necesita este país. Estamos, y no solo este país, es el mundo el que está enfrentándose a dos proyectos. Hay dos proyectos. El proyecto del dinero, que nos está haciendo cada vez más dependientes, perdemos nuestra autonomía, perdemos la belleza de la vida, perdemos todo en aras de la acumulación de unos cuantos. Y el proyecto de la gente, de los lugares, de la naturaleza, que es el proyecto de la belleza, el proyecto del amor, el proyecto de la relación humana, el proyecto de vivir un mundo con satisfacción plena y con sencillez. El proyecto del dinero nos está llevando al desastre. Vivimos una cantidad de crisis interconectadas que se sinergizan entre sí, que nos está llevando al desastre. Y a eso, ¿qué podemos oponer? Cuando ese proyecto tiene acumulado el dinero, decide quién gobierna en los organismos internacionales, hasta en los países, tiene las armas, tiene los medios de comunicación. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la esperanza, el deseo profundo de que las cosas cambien, pero eso implica algo muy especial. Esto no se puede cambiar nomás gritando. Yo recordaría una frase de Einstein que dice: no le pidamos al que ha creado los problemas que sea el que los resuelve. Implica trabajo. Ponernos en el borde del sistema para cambiarlo implica complejidad también. Tenemos que trabajar en muchos frentes. No es lo mismo que estar al centro del sistema, donde todo es muy fácil. ¿Cómo se arreglan los grandes negocios de los que habló Pablo en su ponencia en esta ciudad? Se arreglan en un restaurante a la sombra de una luz mortecina y una copa de vino. Para ustedes les quedó la calle, porque estamos en una situación de querer cambiar el mundo. Ahí la cosa se complejiza muchísimo, y esto implica que tengamos que trabajar juntos. No hay otra, con aliados que incluso no nos imaginábamos que podíamos hacer alianzas con ellos. No podemos estar, creo que ha llegado el tiempo de generar puentes entre nosotros y con otros actores, y no de seguir abriendo trincheras para combatirnos unos a otros, porque el reto transformador realmente es muy, muy profundo. Estamos hablando de derechos humanos. La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad está construida como una matriz, en que por un lado están los derechos humanos existentes y por existir, y por otro lado está la democratización profunda de todos los espacios de gestión de la ciudad. No hay ciudad ni democracia sin ciudadanos, ni ciudadanos sin derechos humanos. Esto es un punto clave. O sea, necesitamos vincular estas cosas. Necesitamos espacios de diálogo, espacios de interacción con quien toma las decisiones. A mí me parece muy negativo este cierre que ha habido actualmente a escucharlos a ustedes, escucharnos a los que tenemos algo que decir en esta ciudad. No se puede gobernar una ciudad con los oídos cerrados a las propuestas del pueblo y tenerlos solo abiertos a las propuestas del dinero. ¿Cómo conquistamos ese espacio? Es el gran reto que tenemos enfrente. La Carta por el Derecho a la Ciudad es una matriz de sueños, si queremos llamarle así. Son los sueños que recogimos del pueblo, los sueños que recogimos de los que queremos transformar esta sociedad. Hacerla efectiva no es solo tenerla ahí escrita y
de repente distribuirla y que medio la lean. Es comprometerse a tomar los elementos que están ahí para transformar. Nos implica mucho trabajo, nos implica mucha acción, nos implica fortalecernos unos a otros, trabajar juntos y pelear por ella. Este derecho es un derecho complejo, no es simplemente un derecho individual, es un derecho complejo que quiere decir que liga cuatro cosas muy importantes, que son características de los derechos humanos. La universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos son de todos, no solo el que pueda pagarlos, son de todos. Y ahí hay una obligación del Estado de generar políticas, instrumentos, programas, acciones para todos los sectores, tengan o no dinero, tengan o no poder. Este es el gran reto que tenemos frente de nosotros, cómo exigir políticas que sean incluyentes y no políticas excluyentes. El proyecto del dinero es excluyente por naturaleza, porque es el que tiene dinero es el que entra, el que se vuelve en la oferta y la demanda, el que puede tener una demanda efectiva para comprar un bien. Cuando hablamos de vivienda, nos dicen, estamos satisfaciendo el derecho a la vivienda, hemos hecho millones de casas, pero son millones de casas que nadie quiere vivir en ellas, porque no es fruto de su trabajo, porque no es fruto de sus sueños, porque no es lo que querían tener, porque están lejos, porque rompen la familia, rompen la economía, etc. No se resuelve con objetos los derechos, se resuelven con procesos sociales, que es muy diferente. El tener casas no lo resuelve. El derecho a la vivienda es mucho más complejo que eso. Por eso hablamos también de que el derecho a la ciudad es un derecho complejo, es un derecho y un derecho colectivo, porque es de todos. La ciudad es producto de todos y el derecho a la ciudad es para todos. Y lo que tenemos que exigir, creo que es el primer cuestión que hay que exigirle al Estado, tanto nacional como al de la Ciudad de México, es que tengamos instrumentos que abarquen al conjunto de la sociedad. Incluso aquellos que por ser niños de la calle, que por ser ancianos, que por ser enfermos terminales, no pueden ni siquiera pagar un centavo por su casa. Tendría que haber una solución también para ellos. Todos los demás podemos hacer algo. Y en ese hacer algo, crecemos como seres humanos, crecemos como personas, crecemos como comunidad. No seamos flojos, no exijamos solamente, sino que comprometámonos a juntarnos, a trabajar juntos, a fortalecernos, a evitar estos conflictos secundarios que se dan entre nosotros. Eso nos ayuda a crecer, no nos meta a pelear entre nosotros, porque acabamos con la poca fuerza que podemos tener transformadora. Los felicito por ello y ojalá vayamos adelante en esta perspectiva. Muchísimas gracias. Pues creo que Enrique Ortiz lo ha hecho muy claro. Hoy arranca este proceso de reflexión, de discusión y que permita pues también avanzar en la unidad del movimiento. Ya lo dijo, no nada más en un corto, sino también a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la ciudad lo necesita, porque todos nosotros lo necesitamos. Finalmente le vamos a dar la palabra a la compañera Trini del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Muchas gracias. Buenos días a todos, compañeros. Gracias por esta invitación y desde luego estar compartiendo la mesa con mis compañeros y reconocerlos a todos ustedes que están haciendo este esfuerzo, que es necesario
que es obligatorio para cada uno de nosotros, ya que están reunidas más de 70 organizaciones, es realmente digno de reconocer, aceptar que no son ellos, los gobiernos, que han actuado mal para con el pueblo, sino que somos nosotros los que tenemos que buscar cómo resolver nuestra problemática que tenemos. La problemática que tenemos en todo nuestro país. Hablamos de la ciudad. He escuchado a los compañeros con esa claridad, con ese conocimiento de qué significa nuestra ciudad. Quienes viven aquí en la ciudad la aman. ¿Y cómo quieren su ciudad? La queremos segura. Queremos eso, que no nos despojen de lo que es nuestro. Que respeten los derechos humanos, que no solo se violan en la ciudad, se violan en todo nuestro país. Nosotros, como Atenco, como integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, amamos nuestra tierra, puesto que Atenco es un pedacito de patria de nuestro México. Y es por eso que seguimos en defensa de la tierra, que es nuestra demanda legítima, donde a toda costa quieren imponer ese proyecto de aeropuerto o un proyecto ecológico o como le llamen. Finalmente, Conagua, un representante de Conagua dijo: una vez teniendo la tierra, haremos lo que creamos y lo que queramos hacer. Hasta ahorita quiero decirles, compañeros, que Atenco no ha cedido a la venta de su tierra, porque la consideramos como nuestra madre, y a una madre no se le vende, se le ama y se le defiende. Nosotros la conocemos, y porque somos nativos de ese lugar, sabemos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra historia. Y es por eso que si la conocemos, la amamos. Y por eso estamos convencidos de seguirla defendiendo. No podemos permitir que sigan pisoteando, que nos sigan humillando estos malos gobiernos ambiciosos, que para el pueblo no hay nada, pero ¿qué tal para las transnacionales? Para ellos todo. Limpian el centro histórico para dar cabida a las grandes tiendas. Pero ¿y qué pasa con los vendedores ambulantes? Con aquellos que no tienen otra forma sino esa para llevar el sustento a su casa. Y a veces nosotros mismos juzgamos. Creo que, compañeros, nuevamente el exhorto a unirnos, a que no somos diferentes. Ya lo decían mis compañeros que me antecedieron. Los derechos humanos se violan aquí y en todas partes. Y somos nosotros los que tenemos que salir al frente de todo esto. Que ellos no van a resolver, porque a ellos no les duele, porque ellos están bien, ellos viven bien, nosotros no. Si te intentan poner un proyecto, llámese el que sea, como lo que está viviendo Huesca, Olintla, nuestros hermanos de San Dionisio del Mar, en Oaxaca,
y por todos lados hay riqueza de nuestro México, pero es nuestra y ellos nos las están arrebatando, nuestros recursos naturales. En Atenco hoy están inhabilitados los pozos de riego porque no se renovaron según las concesiones. Para nosotros ya no tenemos derecho a la concesión, pero sí para las grandes tiendas, para la Aurrerá y todas esas tiendas, Soriana, Comercial Mexicana, ellos sí tienen su pozo especial. ¿Y nosotros, el pueblo, qué? ¿Porque somos tontos? ¿O porque no queremos defender lo nuestro? ¿Porque no nos atrevemos a defender lo que es nuestro? Es cierto, no nada más tienen que ser palabras, tienen que ser acciones, y acciones comprometidas y responsables, compañeros. Así es que es lo que les puedo decir, que tenemos que insistir en la unidad. Si bien es cierto que hay diferencias entre nosotros, pero hay objetivos muy claros, y esos objetivos nos tienen que unir. El objetivo de no permitir más empresas transnacionales, más proyectos neoliberales, y no permitir que los gobiernos sigan imponiendo lo que ellos quieren para el pueblo. La semana pasada Mancera mencionó nuevamente también lo del aeropuerto. Están analizando dónde van a hacerlo. Sí los consideramos nuestros enemigos, a todos aquellos que quieren profanar nuestra tierra, que quieren arrebatarnos nuestra tierra y nuestra forma de vida. Y es por eso que si tenemos que obligarlos, aquí estaba viendo, de dialogar con ellos, de sentarse con ellos, que sea público, compañeros. Así fue como le dijimos a Fox y nunca llegó. Que llegue y que le diga al pueblo qué es lo que quiere, y que el pueblo responda realmente qué es lo que quiere. Ellos deben de preguntar al pueblo y no imponer. Pero eso también es responsabilidad de nosotros, de organizarnos. No hay otra forma de resolver nuestros problemas si no es con la organización, compañeros. ¡Zapata!